poco en el rol de la iglesia y los cambios desde entonces, bueno, desde que llegaron los colonizadores a San Marcos, y pues San Marcos tomó su nombre de tal cual, y a partir de ahí, ¿qué pasó? En 1532 es el año que registra la historia de la llegada de Francisco Pizarro, ¿no? Y junto a él viene un ejército de eclesiásticos también, no solamente soldados, sino hay un ejército de curas y dedicados a evangelizar en esa zona. Y creo que como el ingreso fue por Cajamarca, pasan por Huamachuco e inmediatamente llegan a la zona ya de Ancash por la vía de Pallasca, ¿no? Pallasca es el sitio de entrada a la zona de Ancash. Y luego llegan pues al Callejón de Huaylas, y en ese tránsito se ve que hay mucha población en el Callejón de Huaylas. Hay curacazgos de distinta dimensión, pero normalmente lo que los historiadores señalan era el Hatun Huaylas y el Ichi Huaylas, ¿no? Y siempre esa división es los de arriba y los de abajo, ¿no? Y eso mismo se aplica también por el lado de Conchucos, ¿no? Y para eso ya habrían escuchado los pobladores de esa zona que habían llegado, claro, gente de Europa, o sea, españoles, a conquistar, claro, la capital. La recepción Cusco, dice que fue buena. O sea que ahí, mire, lo que pasa es que en la zona de Pallasca los encomenderos que designa Pizarro cometieron algunos excesos, unos abusos. Incluso. Y Pallasca, porque es importantísimo, ¿no? Porque ahí en esa parte está, en el libro de la historia regional de Conchucos de el doctor León Gómez, ahí hay un encuentro en realidad entre dos tipos de religión, la religión andina y la religión católica, ¿no? Y entonces parece que ahí empieza no solamente esos encuentros de tipo religioso, sino dos encuentros de autoridades totalmente diferentes, los curacas y los castellanos, ¿no? Ahí. ¿Cómo imponen ellos su autoridad? Inmediatamente crean lo que le llaman las doctrinas. No es, digamos, el repartimiento, ni siquiera la encomienda, sino lo más importante para España era la doctrina, que consiste en desarrollar una especie de ideología de la religión católica, ¿no? Ahí está. Pero cometieron excesos y justamente los primeros indígenas de la zona de Pallasca se rebelan contra los abusos y capturan, toman de rehén a varios castellanos y parece que estaban enterados incluso cómo había sido juzgado el Inca Atahualpa en Cajamarca. Algunos estaban a favor de la muerte, otros no estaban a favor de la muerte, ¿no? Claro. Entonces la ventaja de Ancash es, primero llega ahí Francisco Pizarro y de esposa, digamos, busca una compañera que era una de las ñustas, collas de hijas de Huayna Cápac, ¿no? Prácticamente. Y la hija de Huayna Cápac tenía pues prácticamente armando todo el Callejón de Huaylas, ¿no? Que la bautizan, que es Inés de Huaylas, ¿no? Y nace pues ahí dos hijos, ¿no? De Pizarro. Escogen un territorio muy ameno que es Yungay, que tiene un clima favorable. Y se enteran que al otro lado hay una cultura, al otro lado hay una población interesante que es la zona de Conchucos, ¿no? No habrían pisado tierra todavía ninguno de los españoles en Conchucos. No.
De ahí pasan, pero primero organizan la doctrina en Yungay y hay un Abra por debajo del Huascarán. Y es cierto. parece que los españoles son bien, ¿cómo se llama?, experimentados en este trajín, porque imagínense venir de Europa y caminar a caballo o a pie por zonas tan inhóspitas, desconocidas totalmente. El otro día hablábamos de la geografía de España, la Sierra Nevada, ¿se acuerda? Claro. Entonces parece que ellos, como dice usted, tenían experiencia de hacer viajes de aventura, ¿no? De climáticos, altura, entonces eso como que no les afectó mucho. Llegan y crean la doctrina de Santo Domingo de Huari, ¿no? Y de ahí empiezan a distribuir a los frailes, pues, ¿no? En algunos casos, este grupo de frailes tienen dos, digamos, categorías. Unos corresponden a una orden regular, que son los curas de los conventos, y otros que son los curas seculares, ¿no?, que se forman en un seminario, digamos, en un seminario. Por eso que ahí aparece las dos figuras en la zona de Conchucos, en todo el Perú también, ¿no? Hay curas seculares y curas que se organizan en los conventos. Entonces, en el caso de Chavín, San Marcos, Huántar, prácticamente son los curas dominicos los que dirigen el proceso de evangelización allí. Interesante. Y por supuesto empiezan las iglesias. ¿Y por qué se interesan en el caso de Chavín? Porque ellos saben perfectamente que esa es una huaca importante, es una zona sagrada de la antigüedad ahí, y probablemente ahí debe existir oro, alhajas, cosas por el estilo, ¿no? Y como tú ves, esto que te estoy diciendo es un fenómeno del Perú. Por ejemplo, el arqueólogo Walter Alba encuentra en Lambayeque al señor de Zipán. ¿Dónde lo encuentra? En una huaca. Toda la costa norte es prácticamente zona sagrada, donde estuvieron los moches y los chimuns. Los españoles no han ido a otro sitio, sino donde estaba el oro, allí. Claro. ¿Y dónde estaba el oro? En una huaca. Entonces, en el caso de Chavín, parece que incluso luego las propiedades, los bienes de las tierras pasan a poder de los sacerdotes de esa época. Como tú sabes, ellos crean toda una serie de ritos y ceremonias religiosas y cobran por bautizar, cobran por rezar, cobran por todo, ¿no? Tal cual. Y van apropiándose las tierras de las comunidades ahí, ¿no? Y seguramente eso, aparte de ser saqueado, fue destruido, que no nos deja ninguna historia de saber cómo fue la otra parte, ¿no? Es un poco para comparar con el caso de Irak. Por ejemplo, muchas cosas que pasó en la antigua Babilonia, se dice que las escrituras que fueron en piedra y todo, aparte que bueno, los exploradores ingleses se llevaron a sus museos las mejores partes, pero habían dejado cosas que todavía estaban ocultas. Y en la guerra constante que ha tenido Irak con Irán, Irak con Estados Unidos, Irak con todo el mundo, por decirlo así irónicamente, han bombardeado estos lugares, han destruido, y encima los saqueadores han aprovechado de ir ahí ¿no? Y sacar todo de lo valioso y pues llevarse la historia. Pero Alex, antes de bombardear, primero lo extraen, ¿no? También, claro. O sea, exacto. Entonces, para comparar este enigma con la conquista o la invasión española al Perú, bueno, estamos hablando de Ancash y San Marcos, región Conchucos, etc. Imagino que nuestros ancestros tenían establecidos, pues, tipo templo, tipo lugares de adoración, qué sé yo, ¿no? A su Dios, etc. Es una ciudad sagrada, digamos, exactamente. ¿no?
Entonces parece que los españoles empiezan a averiguar dónde se encuentran ubicadas las ciudades sagradas. Exacto. Dice, uno es Chavín, el otro es Ayacucho y el otro es Cusco. Y ahí pasan un tanto, parece que no consolidan el viaje a Puno, Tiahuanaco, ¿no? Los sacerdotes españoles saben que esto es importante para poder adoctrinar. ¿Dónde van a peregrinar los fieles, digamos, los fieles de los dioses andinos? A estas ciudades, ¿no? Entonces es muy fácil prácticamente agruparlos, inmediatamente decirles vamos a cambiar tu Dios, vamos a cambiar los ritos, etcétera, ¿no? Claro. Por eso era importante el caso de Chavín. Y por ejemplo en Yauya hay todo un monumento, ¿cómo le llaman esto? La estela de Yauya. Esa es prácticamente una estela igual a la estela de Chavín, ¿eh? Entonces, esos son los recorridos que quiero realizar. Hasta toda la zona de Conchuco. Entonces, como ves tú, el tema de Chavín se reactualiza y la preocupación del señor, del arqueólogo norteamericano, es ¿qué más hay? Entonces ellos han sacado la cuenta, por ejemplo, de lo que se ve del edificio principal. Dice que es la mitad del edificio y que más o menos a 7 metros abajo la pirámide se prolonga hasta casi al filo del río. Sí, wow. Entonces es una perfecta pirámide trunca, que es similar a las pirámides de Centroamérica, por ejemplo. Las pirámides de los mayas, los aztecas son pirámides truncas. Así es. Exactamente igual. Yo en el año 2018, aprovechando este tema de deportes de Rusia, salté a Grecia. Y fue un pasaje rápido. Y en Grecia, allá en las partes del Olimpo, por ejemplo, hay muchas, se puede decir, cortes de piedra. Y coincidentemente tiene la misma época que Chavín. Y aquí viene la admiración mía. Coincidentemente yo sabía de Chavín, lo he visto con mis propios ojos varias veces, y he visto los mismos cortes allá en Grecia. O sea, es una similitud, incluso las paredes, los ángulos, los círculos, el templo, ¿no? Me quedé admirado y de hecho pues fotografié muchas cosas y dije, ¿qué relación había Grecia con América? Que supuestamente no hay pruebas que haya habido intercambios, pero hablamos del mismo tiempo, ¿no? 1500 años antes de Cristo, y ellos han tallado las piedras del mismo modo aquí y aquí también, ¿no? Entonces lo he dejado así como una incógnita para seguir buscando respuestas ahí. Ahí en ese folleto que te alcancé sobre la Jerusalén subterránea que dice ese folleto, habla sobre las gorgonas, que prácticamente es una figura de la cultura griega, ¿no? Sí. Ha habido un contacto, ha habido, digamos, una comunicación, debe haber habido un encuentro, y seguramente por razones ecológicas, por razones, digamos, de los cambios climáticos, de repente los mares se separaron, los territorios se alejaron, y eso mismo explica el caso del lago de Titicaca, por ejemplo, es un mar que está a 5.000 metros, ¿no? La historia y la arqueología prácticamente tienen dos tareas que hacer. No están muy de acuerdo, digamos, ¿ah? Los historiadores dicen una cosa y los arqueólogos dicen otra cosa. La medicina ahí fue muy avanzada. Y ahí están las trepanaciones, por ejemplo, en Ica, ¿no? En el Museo Regional. Muy interesante ahí. El manto de Paracas, todo está ahí. Pero esa cultura es casi del mismo tiempo del Chavín. Ah, mira pues. ¿No? E incluso el dios Con está en esa zona. Y luego el dios Con aparece por Payasca y se queda por ahí.
hay una guerra de dioses también, ¿no? Hay una contienda, similar al Olimpo griego. Sí, eso me gustó en sus líneas, usted donde menciona la guerra de los dioses, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. Es algo alucinante pensar de que alguien creyera, como la mitología griega, esta guerra de los dioses, ¿no? De Dios del mar, del viento, y aquí, o sea, como se dice en nuestro patio, tuvimos, o hay esa mitología, se puede decir, comparando pues al dios Kong. Y Chavín, pues como localidad es realmente un poco agreste, ¿ah? ¿Cómo llegar ahí sí. si no había carreteras, no había nada? Y entonces él dice, bueno, seguramente el hombre de Chavín llegó allí para estar muy cerca al cielo, muy cerca a las montañas, y de ahí comunicarse con los astros, ¿no? El sol, la luna. Ese era su trabajo del viaje de la gente. Y mira, pues, a veces no sé de dónde habrán sacado el material de las piedras, por ejemplo, ¿no? De que han secado una laguna por la zona de Pichú, parece. Han secado una laguna y lo han desviado. Esa laguna lo han desviado y han dejado libre la laguna de agua, y de ahí han sacado el material. ¿Cuál es la lógica? De que una piedra que está ya prácticamente varios miles de años dentro del agua es la más dura. Eso es una piedra para la eternidad. Los peregrinos venían desde Centroamérica, mira, del sur, del norte, venían haciendo su peregrinaje. Quiere decir que ahí no estaba la población, el pueblo, digamos, ahí no estaba ahí. Debe haber estado en Huaripampa, en Huaritambo, en Huarijamazra. El término Huari viene toponímicamente, se desarrolla ahí en todo ese espacio, ¿eh? Sí, de razón hay muchos Huaris, pues el Huaripampa, el Huari Alto. Porque es el dios Huari el que dirige, orienta estos conocimientos, ¿no? Ahora vamos a introducirnos, para mí, otra de las cosas interesantes es, aparte de nuestro nombre, ¿qué es lo que nos identifica? Es nuestros apellidos, lo de Gochó, de Huixín, de nuestras zonas, que nada suena con el latín, ¿no? El origen de Europa. Entonces imagino que esos fueron apellidos autóctonos, originarios, y luego cuando llegan los españoles, los europeos, pues al dejar su huella, sus apellidos, empieza esa extensión. Pero específicamente en San Marcos, ¿qué pasó con los apellidos originarios? Bueno, tendríamos que ubicarnos a ver en el tiempo, ¿no? 1821 es la época de la independencia. Más atrás no tenemos casi nada escrito, ¿ah? Lo que sí hay, lo que podría denominarse en la colonia, 1545, por ahí parece que hay algunos datos sueltos ahí que señalan que los doctrineros, es decir, que los sacerdotes católicos empiezan a vender la idea de la nueva religión, y los indígenas de esa época prácticamente aceptan de alguna manera. Lo que no aceptan son a los encomenderos, ¿no? que generan abusos para generar, digamos, el tributo ahí y enriquecerse rápidamente, ¿no? Entonces llega una contienda ahí, ha habido varias contiendas en esa zona. Lo que más conocemos es sobre el capitán Chávez, que prácticamente aplicó una política de exterminio. A ese evento está escrito incluso en los comentarios reales, ¿no? Capitán Chávez actuó a nivel nacional en todo el Perú. No, solamente allí. En Conchucos. Sí. Ok. Porque no aceptaron la afrenta, porque los indígenas habían matado a españoles también, ¿no? Entonces prácticamente aplicaron lo que en ese momento ellos
hacían lo que se llama la tierra arrasada. Entonces, como la población indígena se escapó, desapareció ahí, han tenido que traer nuevos colonos. Por eso se entiende de que la población ahí es blanca, no es indígena. Correcto. ¿No? Y poco a poco. El caso de Pallasca y Huari, y toda esa zona que se enfrentó en la primera versión de las rebeliones indígenas, prácticamente fue arrasada. Por eso que en Pallasca, en Colón, es población blanca, es nueva sí, Colombia. siguiendo la línea de Pomabamba, Piscobamba, mucha población blanca. Sí. Exacto, Huari, San Marcos, Chavín, ¿no? Toda esa parte. Entonces, de los apellidos, digamos, antiguos, muy poco ha quedado. Pero sí, los nombres de la población se han mantenido de alguna manera, ¿no? Sí, como lo hablábamos el otro día, claro. Se mantiene la originalidad. Uno de los últimos curacas de San Marcos fue un señor que se llamó López Yacupoma, por ejemplo, ¿no? Yacupoma. Ya, pues de todas maneras hay un apellido ahí. El puma es el animal más importante en esa zona. Cual. Incluso el diseño del castillo del templo de Chavín, dice, tiene la forma de un puma. En Marcos tenemos al cerro que se llama Pumahuica, por ejemplo. Exactamente. Ahí está, eso no ha cambiado, ¿no? En el caso de Titicaca es puma, Titi es puma. A partir de ahí, Alex, ya prácticamente tenemos la idea de cómo se van organizando la doctrina católica, claro, van creando sus iglesias, ¿no? En todas partes ponen la cruz en las huacas. No lo ponen en cualquier sitio, sino en la huaca. Ahí se convierte eso en un sincretismo religioso, pues. Claro. Entonces ahí tú ves, por ejemplo, en la práctica, el Corpus Christi es prácticamente un baile pagano, y la cruz, que es un símbolo católico. Ese es el sincretismo, la unión de las culturas del Ande con las culturas europeas. Una forma de persecución, de decir, oiga, no, esta es la nueva ley, así es que tienen que seguirla, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a la religión. Imposición, digamos, violenta, la religión católica, eso sí nadie lo puede negar, ¿no? A tal punto que han tenido que poner todavía un mecanismo que se llama la Inquisición. Seguramente en Conchucos eso se ha mantenido, pero parece que a través del tiempo, sin embargo, por ejemplo, las danzas y los rituales de los ancestros se han mantenido. Sí. A pesar de que este genocidio que se produjo en la zona de Conchucos, ¿cómo es que la tradición se ha mantenido, ¿no? A través del tiempo? Sí. La catolicidad no lo ha podido eliminar, digamos. Ahí está. Pudiera ser también que ya a pasar del tiempo de los años, no sé si en la misma generación o en las siguientes, después de la llegada de los españoles, hubo como una alianza. Me parece que entendieron que la gente allá, pues aparte que le ofrecían y hacían todo lo que le decían, y decían, bueno, ¿no? Dejemos eso, su danza, pero que la danza adore a la crucifixión, etcétera, ¿no? También lo vemos en el Corpus Christi, en cada deidad de santidad, qué sé yo, y se sigue esos pasos. Yo recuerdo, por ejemplo, estamos en 1950, ¿no? El que administraba en lo que se llamaría el Ayauca Pincus, San Marcos, Chavín, Huántar, Huachis, hasta Uco, la administración de los ritos ahí era del cura Porfirio Figueroa, ¿no? De San Marcos. Me acuerdo de ese nombre, haciendo misa hasta esa zona, sí. Y de ahí venían los diezmos, de ahí venían los pagos, como no había dinero, venía en objetos, ¿no? Sí, alimentos. Prima, sí. En Callejón de Conchucos, en San Marcos, he escuchado, creo que antes de la Reforma, he escuchado que habían los grandes gamonales, habían los grandes terratenientes,
¿Pudiera explicarnos esas diferencias de quién era gamonal, quién era terrateniente? O sea, ¿quién era el del poder, el que tenía las tierras, el que tenía gente a su servicio? ¿Cómo? Bueno, revisemos un poco el modelo de sociedad europea, porque lo que llega al Perú es el modelo de sociedad europea. Ya. Europa estaba siendo manejada por una época en donde el señor feudal es el dueño, el propietario, el señor que administraba tierras, bienes y gente, ¿no? Y ahí estaban los siervos. Ese es el modelo que viene al Perú y que se convierte luego en encomienda. El encomendero es un típico señor feudal. Ok. Y ¿Quién le da poder al encomendero? ¿Ah? ¿Quién le daba el poder al encomendero? El poder lo daba el rey de España. Ok. Prácticamente el encomendero o bien hacía un contrato o bien exigía un derecho. Por ejemplo, los 13 del Gallo exigieron un derecho, porque ellos habían arriesgado su vida, por lo tanto necesitaban una encomienda. Claro. Para resarcir, digamos, su inversión, aunque no hubo ninguna inversión, ¿no? Simplemente se enfrentaron, mataron a la gente, eso es todo, ¿no? Claro. Entonces la encomienda finalmente se convierte en hacienda, que es el mismo modelo del señor feudal. El hacendado empieza a administrar como una propiedad de la tierra y de la vida de la gente. Y finalmente eso lo encontramos también en Casagrande, en Pátapo, en Pomalca, en todas esas haciendas grandes, ¿no? Que eran las haciendas más grandes del Perú. Igual en las haciendas de Chaupimayo, del Cusco, de Puno, exacto. Entonces, pero habían grupos en donde no tenían hacienda, pero tenían propiedad de ganados, tierras de pastoreo. Esa sería lo que corresponde a los gamonales, ¿no? Los gamonales, los terratenientes que tenían espacios también parecidos a las haciendas, ¿no? A las haciendas clásicas. Entonces San Martín llega acá y le da potestad casi exactamente lo mismo que hacía el rey. ¿Quiénes elijan al presidente? Los terratenientes, los gamonales, los encomendados, los hacendados. Ahí no participó el pueblo peruano en la elección de las autoridades de esa época. Quizás hubo un intento en la época de Ramón Castilla. Ramón Castilla, por ejemplo, crea una norma según el cual establece una especie de jurisdicción electoral. Ahí aparece San Marcos también como una jurisdicción electoral, pues, ¿no? 1860 más o menos, ¿no? Pero esa forma de manejo de las tierras, de las comunidades, prácticamente revienta en el caso de Ancash con las reclamaciones de Atusparia, ¿no? Y el movimiento indígena más grande después de Tupac Amaru, prácticamente. Y se genera toda una movilización, un movimiento enorme, justamente una lucha contra los mistis, ¿no? Entonces Atusparia creó o era el líder de la revolución contra estos feudales. Ajá, contra el feudal, contra el gamonal, contra los terratenientes, ¿no? Ya. Y por ahí también apareció una ley que le llama, eso creo que fue ya en el siglo XX, pero crearon obligaciones y derechos no solamente en la República, sino también la Iglesia mantenía sus obligaciones, que tenían que darle el diezmo para mantener a las iglesias, tenían que barrer la iglesia, tenían que traer agua para la iglesia, era una obligación de los campesinos. Y eso se agrava ya en el siglo XX, termino el siglo XIX, creo que lo que le llaman la ley de la República. Ok, acá hay un tema interesante. Iglesia, máximo representante era el cura, ¿no? Bueno, no sé si hasta entonces ya tenían sus obispos, arzobispos establecidos específicamente en conchucos.
Y luego tenemos en el otro lado que sería el sistema del feudalismo. Entonces, ¿la iglesia y el feudalismo eran aliados o había una contradicción entre ellos? Porque parece, por todo lo que escucho, había mucho favoritismo en la iglesia, casi se trabajaba mucho por la iglesia, pero en el otro lado estaba la gente poderosa de mismo España, el feudal y los terratenientes. Que la encomienda no solamente lo reciben, o sea, lo exigen el personal civil, digamos, ¿no? Claro. Sino también hay encomenderos curas. Curas, ok. El mismo de las casas en Centroamérica fue primero encomendero. Bartolomé. ¿Ya? Don Bartolomé fue encomendero. Y ahí se da cuenta que los encomenderos cometían latrocinio, homicidio, y empieza a escribir todo lo que ve ahí, que era prácticamente una atrocidad contra el ser humano, ¿no? Ya. Y es un defensor incluso de las atrocidades que peleó contra el sistema, ¿no? Y lo hizo como un cambio. Claro. ¿No? Entonces, por eso que acá en el libro que te he hecho ver ahí, sí. Ahí, por ejemplo, Cochó, que era la hacienda de Cochó, era propiedad de un cura. De un encomendero. Claro, pues, ¿no? Toda la iglesia se apropió de las tierras, de las comunidades, etcétera, con, digamos, la licencia un poco legal, digamos. Digo, bueno, no tienes dinero, yo te voy a hacer la misa, me tienes que darme un pedazo de allá. Claro. Si tú quieres irte al cielo, al paraíso, eso te va a costar más. Correcto. Eso era prácticamente una norma. Entonces, ¿de dónde viene la acumulación de tierras para la iglesia? De ahí, pues. Sí, ¿no? Sí. Eso no solamente ocurrió acá en el Perú. Las protestas que se genera, por ejemplo, por el caso de Lutero, Martín Lutero en Alemania, estamos hablando de 1500, por ahí también de Lutero, empieza a cuestionar justamente cómo es que tanta ostentación del lujo de la iglesia, el boato de la iglesia, era de la apropiación de las indulgencias, ¿no? Era ¿cómo le llaman el negocio de las indulgencias? El perdón de los pecados. Sí. Cuanto más pecador eras, te costaba más, obviamente. Exacto. Ahí hay todo un rosario de condiciones. Entonces, eso se ha producido en todo el Perú. Sí. Y bueno, pues cuando viene la independencia, ahí a lo mejor sería el conflicto. El español de origen era los hacendados, que tenían más poder. Correcto. Pero los curitas también tenían sus pequeñas propiedades. Entonces ahí hay una pelea de dos poderes. A eso me refería, claro. Ajá. Claro, porque si no, en Ancash, la mayoría de los montoneros, de los guerrilleros que apoyan a San Martín, son curas. El poder de los españoles de sangre, porque incluso el mismo San Martín pelea, ¿por qué? Porque no era español de sangre, había nacido en la Argentina. O sea, todos los que han nacido aquí exigen derechos de sangre, digamos, que la corona no les otorgó. ¿Quiénes podían ser autoridades? Solamente los españoles de sangre. ¿Quiénes podían ser virrey? No, San Martín no podía ser virrey, pues. Claro. Tiene que ser de sangre. El mismo Bolívar. El Bolívar, pues, no nace en Caracas, ¿no? Él nace, creo que, por la zona de las Canarias, creo. Correcto. ¿No? Entonces, se rebelan contra el poder de la monarquía española. No es que como buscan justicia, no es así. Sí. Ahora sí llego a la reforma agraria. Explíquenos un poco el por qué era necesario, o sea, para los habitantes en su tiempo, la reforma agraria y cómo surgió todo esto y qué beneficios trajo pues después. Obviamente es un desbalance, ¿no? Para los dueños, para los nuevos dueños, o acaso fue una recuperación de lo que se perdió antes. Llévenos un poquito a lo que tengo entendido, este es su tema, ¿no? La reforma agraria. Bueno, algo sé de eso. El tema es seguimos con el tema de la propiedad de la tierra, ¿no? Correcto. El fondo es ese, ¿no?
la concentración de tierra en pocas manos genera todo un conflicto social, porque quienes trabajan la tierra son los campesinos. Pero originalmente los ayllus antiguos eran los propietarios de la tierra. Ya. No era propiedad individual, era una propiedad colectiva. Comunal. Con ya. España es el que aparece la propiedad individual. Hacen un acta, traen un escribano y crean una fantasía de propiedad, pero no. ¿Quién les otorgó ese derecho de quitar la tierra a otro? No tenía, ¿no? Entonces, estamos en el siglo XX. Los grandes movimientos indígenas son del siglo XX. Ahí aparecen movimientos en Puno, y la literatura nos ayuda. Por ejemplo, Ciro Alegría escribe por esa época, ¿no? Correcto. Ciro Alegría, el mucho es ancho y ajeno, ahí el Rumi Maki es el líder por ahí, ¿no? Luego llegamos a 1920, 30, ya los partidos políticos aparecen por ahí y van apoyando el movimiento campesino, pero sigue concentrado en pocas manos. Decía que 40 familias eran propietarios de las tierras en el Perú, ¿no? 40 nada más. 40 familias. Gil de Meister, el propietario de la costa, la sierra y hasta la selva, era la hacienda más grande del Perú. Y si te vas a un poquito más allá, que es el Chiclayo, es igual. Pomalca, Pata, creo que Cartavio también está por ahí, Tumán, Cayaltí. Toda esa gente es concentración de tierras en la costa, propietarios individuales. ¿A qué comunidades pertenecieron eso? A las comunidades campesinas. ¿Cómo se apropiaron? Bueno, pues por esta figura de una figura legal donde ponía un escribano, un juez, ahí inmediatamente hacía un registro, ¿no? Así se han apropiado de las... Ellos eran la ley y pues... Claro, entonces estaban... el grupo desplazado crea toda una corriente de reivindicación. Claro. Llegamos al año 50, en el año 50 ya encuentras ya muchos movimientos en el sur andino, muy fuertes. Y frente a esa situación, ya el año 60 se empiezan a organizar los políticos, y empiezan a reivindicar las tierras, ¿no? Estamos en el año 62, entra Lindley, el general Lindley, para poder, digamos, amenguar la toma de tierras en Cusco, en la zona. Y ahí aparece Hugo Blanco, ¿no? En fin, esa es una etapa bien movida en el campo. Entonces, ¿qué hace el ejército? Y es un movimiento militar, ¿eh? O sea, el MIR, por ejemplo, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que se organiza básicamente con la gente del APRA rebelde ahí, ellos pasan a buscar una reivindicación en forma armada. Viene el ejército y los aplasta, los desaparece prácticamente. El APRA apoya a los dueños de las tierras, ¿ah? Es Prado. Apoya, incluso hace su alianza, como ahora estamos viendo unas alianzas media espurias. ¿Y el APRA no que era un partido revolucionario? Ah, claro. Y se hace su alianza con Odría. Ah, caray. Con Prado y con Odría. Eso se llama la convivencia. Y por esa época justamente mi papá, que estaba ahí moviéndose y esas cosas, renuncia públicamente. No, San Marcos ha sido aprista por muchos años, claro, me acuerdo de mi abuelo también, sí. Y uno de los que renuncia, mira, ahí toda la gente de los gamonales de San Marcos eran apristas, ¿ah? Claro, eran la clase media. Y mi papá se dio cuenta que eso no era correcto, pues, y entonces renuncia al APRA. Y aparece de gobernador ya en la época de Lindley.
donde cuando a todos los apristas prácticamente lo tenían corrido. Perseguido, sí. Y ahí se produce estos movimientos políticos o armados ya, ¿no? El ejército ingresa y genera todo un conflicto social. Hay muertos, heridos. Ingresa el ejército norteamericano, ¿eh? Ah, mira, eso no Claro, sabía. pues, ellos son los que traen las bombas Napalm. Invitados por Perú. Claro, en la época el de gobierno los trae, Belaúnde ¿no? trae al ejército norteamericano, ¿eh? Ah, Es mire. increíble eso, ¿eh? Sí que Belaúnde no es, digamos, santo de mi devoción, ¿no? No. Sino que lo pintan siempre pues con una heroicidad, no sé, Sí. de honesto, etcétera, pero él trajo y prácticamente fue una herida enorme que el ejército asumió el costo. Entonces ese ejército dice, ¿por qué vamos a estar combatiendo si ahí hay los que concentran la tierra? Los comuneros están exigiendo que le devuelvan las tierras en todo el Perú, no solamente pues en el sur, ¿no? Entonces parece que el ejército se da cuenta y crean un centro de altos estudios para analizar el problema del Perú. ¿Por qué es esto? ¿Cómo se puede resolver? Y en esos centros de altos estudios dirige el general José del Carmen Marín, que viene de Europa, tiene como 2 o 3 títulos, o sea, es un general académico. Estudiado académico. Que tiene una Muy bien. visión, sí. Todo. Hace una serie de transformaciones, pero no asume, digamos, la confrontación, sino hace una revolución mental al ejército. Es increíble, ¿eh? Entonces, ese centro de altos estudios prácticamente se lleva a todos los profesores de la UNI, de San Marcos, los mejores profesores enseñaron ahí. Y los militares empiezan a cambiar de mentalidad. Y sostiene, porque vamos a enfrentarnos a nuestros amigos, nuestros Familiares en muchos exacto, ¿no? casos, claro. Ese es, el resultado es Velasco, ¿no? Velasco tiene como objetivos la nacionalización de las minas, las tierras, la nacionalización de la sal, es decir, de todos los bienes que tiene el Perú, que estaban en propiedad de gente, digamos, de pocas manos. Habían transnacionales, corporaciones que Claro. ya tenían minerías en los años 50, 60 Sí. a nivel... Uno de ellos es pues, Gildemeister, propiedad de Casa Grande. Casa Grande. Eso viene ya desde el año 1860, más. Petróleo era de propiedad de los norteamericanos, ¿no? Claro. No pagaba impuestos, etcétera, ¿no? Y era un territorio libre e independiente, ahí los peruanos no podían entrar, ¿no? Entonces, por eso se nacionalizó primero eso. Por eso también las protestas Claro. de todos estos abusos, ¿no? De Pero mucha la población. el tema de fondo fue la tierra. Y tuvieron que crear una imagen reivindicatoria, que fue la imagen de Túpac Amaru, porque es el primer líder que busca la independencia frente a una opresión feudal. Eso es lo que pasó. Claro. ¿Quién lo valora, quién no lo valora? Pero fue esa la imagen que se vendió. Ahora, ha pasado el tiempo, todo el mundo dice que sea un fracaso, ¿no? No fue un fracaso, fue un movimiento que ha generado un cambio social. Esos emprendedores que tú ves en la calle, esos son productos de la reforma agraria, que saben que no son ya siervos del señor feudal, sino son emprendedores libres que pueden desarrollar las ideas, pues, ¿no? En la época del virrey Toledo, es la época donde Túpac Amaru muere, el virrey Toledo prohibió el quechua. Nadie debe hablar el quechua porque era un medio de comunicación. Nadie sabía hablar castellano por último, pues entonces le prohíben hablar el quechua, entonces ¿en qué idioma pueden conversar la gente? Y Velasco reivindica el quechua, lo vuelve oficial, y que se debe enseñar en los colegios, en las universidades, reivindica el quechua por esa razón. Las comunidades campesinas, así digo eso, ¿no?
por lo que he escuchado, ¿ya estaban establecidas en la época de la Reforma o a partir de la Reforma recién empezaron a crearse? No, a partir de la Reforma. Ya. Porque las comunidades antiguas parece que tenían dificultades para su reconocimiento. Ya. Tenía mucha presión del Estado para que no sea reconocida. Y justamente en San Marcos hay un caso curioso. Alejandro González Roldán es un maestro que viene de Huari, que es un maestro muy humilde, muy sencillo, y se casa con una de las muchachas más codiciadas, bonitas, clase social. Tenía recursos, sus padres tenían recursos, ¿no? Ya. Así que es un encuentro de un pobre con una rica, ¿no? Ujú. Entonces, en las primeras etapas, cuando llega a San Marcos, escribe una obra de teatro que se llama La pérdida de mis machos. Él escribió. Él escribió, pues. Y los alumnos del cuarto, quinto año presentaban ese teatro muy bonito, ¿eh? Era en homenaje a los campesinos de esa época. Pero después se olvidó Paco, también fue absorbido por la familia. Antes que muera Paco González, yo fui a su casa a conversar. Conversamos un día de todas, y me contó su historia, cómo llegó, ¿no?, etc. Y yo le pregunté, pues, doctor, ¿y su obra, ese libro que los chicos aprendieron? Me dice, ¿sabe qué? Yo le entregué a una editora y desapareció con mi obra, nunca más lo pude encontrar. Será pues uno de Huari, seguramente. ¿Qué decía la obra? Era el reclamo de unos campesinos para hacer reconocer su persona jurídica en el Ministerio de Trabajo. Y ese era Huaripampa. Así que esa obra estaba en homenaje a la comunidad de Huaripampa, que nombraron un delegado, porque ellos no sabían leer y escribir, entonces buscan un delegado. ¿Quién es el delegado? El señor Manuel Vargas Trujillo, el papá de todos los Vargas ahí en San Marcos, ¿no? ¿Usted ha sido parte de la creación de la comunidad de Huaripampa? Claro, porque... Algo leí con el señor Brioso cuando él ha sido líder. Rosendo Brioso era compañero de escuela, de carpeta. Ah, mire. Entonces yo le ofrecí, pues, oye, esto hay que... Yo cuando era muy pequeño jugaba en Succha, en la casa de la abuela Emilia. Claro, tenía su casa, sus terrenos. Yo me iba a pie o iba con mi hermano y ahí a jugar, a comer caña, a hacer panes. Prácticamente nuestra niñez lo pasamos en Huaripampa, ¿no? Yo empecé a trabajar ya en la época de Velasco. Ahí habían dos organizaciones que empezaron a promover la creación de las comunidades. Y a mí me piden que cómo podemos apoyar a Inconchucos a apoyar la creación de las comunidades. Allá muy bien, pues, arranque usted por Huaripampa. Entonces yo tenía un listado de las comunidades que eran Huarimayo, Huaripampa, Huaritambo, Huarijamatra y Huaripata, es de la zona de Pomachaca, creo. Actualmente, la única que tiene su personería jurídica es de Huaripampa. ¿Qué pasó con los otros? Pertenecían a estos gamonales que tenían tierras, le iban quitando los campesinos por ahí. En algunos casos lo privatizaron adelantándose a la ley de reforma agraria. Ah, mire. Claro, y por eso que no aparece Huarimayo, ¿no? Por ejemplo. Sí, ni Huaritambo tampoco. No. Y la mayoría de las haciendas y los feudos han estado en esas zonas, ¿sabes? En San Marcos no ha habido haciendas. Alrededor ha sido. Claro. Todos eran de pequeños propietarios, ¿sabes? Por eso que siempre San Marcos se ha caracterizado por tener una personalidad propia, ¿no? Ya con eso y para cerrar ya el capítulo de San Marcos, esta es la última etapa que es el tiempo actual, ¿no? Muchos temas, por ejemplo, como educación, salud, el crecimiento, infraestructura, profesionalismos y tantas cosas que hace 40, 50 años quizás hacia estos tiempos, de lo que hubo
grandes personajes y todo, y hoy en día pues carece San Marcos de... Entonces coménteme un poquito, cuando usted vivía allá, cómo era el clima, por ejemplo, de estos temas políticos, familias. Había una gran unión, se trabajaba por un objetivo juntos a pesar de diferentes opiniones políticas, religiosas. ¿Cómo era en su época, de su juventud, o etcétera? Podríamos distinguir, ¿no? Del 50 para acá y del 50 hacia atrás, por lo menos hasta los 20. La primera experiencia que encuentro yo del 50 hacia 1920 por lo menos, hay un interés por hacer industria, independientemente a pesar de que había seguramente ya algunos indicios de la presencia política, pero había un interés de generar industria. Entonces hay emprendimientos en la pequeña minería, la mediana minería. Hay emprendimientos en un poco de energía. La agricultura también. Y la agricultura, ¿no? Y entonces, sin apoyo del Estado, lógicamente, ¿no? Ese es el caso del señor Lamberto Vargas. Es hijo de Manuel Vargas Trujillo, ¿no? Que tiene una visión totalmente diferente, ¿no? Quiere desarrollar, digamos, algunas ideas, seguramente, del grupo de esa familia. Me parece que es el más avanzado que hay ahí, porque en 1920 aparecen ahí unos mineros ya fuera de esa zona, que son portugueses. ¿Ilegalmente o legalmente? Legalmente. Sí. Ellos habrían comprado los derechos al Estado. No, sí, ellos eran lo que se llama en el argot mineros, tenían sus denuncios, ¿no? Okay. Sus denuncios, ¿no? Pero era de poca escala, pues, ¿no? Pero aparece ahí una especie transnacional en la época de 1920, wow. Unos portugueses, ¿no? Unos portugueses que hacen una inversión enorme y llevan maquinarias a Antamina. Allá al mismo Antamina. Claro, llevan maquinaria. Con Tonga, toda esa zona. Sí, toda esa zona. Hacen los denuncios, todo eso. ¿Debido a qué? Porque parece que el mercado de las minerías eran pues muy atractivos. Estábamos en la Primera, Segunda Guerra Mundial, donde los minerales prácticamente eran bastante atractivos, ¿no? Y entonces aparece este portugués y lleva maquinarias y hace un convenio con la mina Quirubilca, que queda por la zona de Patás, que es una compañía norteamericana. Y parece que ve la cantidad de inversión y no acepta, porque parece que el transporte era complejo, porque iban a transportar el mineral desde San Marcos hasta el puerto de Supe. Hasta el puerto de Supe, ¿no? Y no había infraestructura, no había carretera. Había nada, tenía que ser, exacto, ¿no? A mula. Dijeron, se queda ahí. Todos los portugueses se quedaron en el aire prácticamente, ¿no? Y como don Lamberto les había atendido, el señor tenía una cualidad enorme, porque gente que llegaba de afuera inmediatamente los atendía, ¿eh? Empezando por Julio Cetello, que viene a estudiar a Chavín, él lo invita a su casa. Ah, mire. Lo tiene ahí 15 días, 20 días, y don Julio, pues en Chavín no había mucha aceptación, seguro se venía pues ahí. Y es el primero, don Lamberto, es el primero que tiene su museo privado. Ah, caray. De los monolitos de Chavín. Claro, ahí está, yo tengo un libro donde reconoce el museo privado de don Lamberto. Igual fue con los portugueses. De cómo se van los portugueses, le dan algunas ideas, los portugueses, ¿ah? Que son ingenieros. Dice, ¿qué le parece, don Lamberto? ¿Por qué no hacen un canal de Chavín por el lado izquierdo y por el lado derecho del canal del río Mosna, para generar, digamos, una agricultura más eficiente, ¿no? Bueno, eso leyó. Pero don Lamberto dice, mejor, ¿por qué no hacemos, dígame usted cómo hago el canal para llevar agua a Xiquip y agua a Chumpacracra? Y hacen dos canales, pues, ¿no? Un canal que va a Xiquip
Y ahí es el que organiza o construye su planta eléctrica, ¿no? Esa planta eléctrica. Y otro canal que va por el centro de la plaza de San Marcos y llega a Chompacraga. Era para mantener el engorde de su ganado. El señor era ganadero, pues, ¿no? Toda la familia Vargas han sido ganaderos. Esa es una buena, por ejemplo, opción que tuvo él, y efectivamente tiempo ha desarrollado esa actividad. Pero con el caso ¿cómo se llama?, de la planta eléctrica, estamos hablando de 1930, él empieza a generar electricidad y los focos que habían en San Marcos parecían velas, ¿no? Pero era pues, por un monto simbólico prácticamente del asunto, que San Marcos fue el primer distrito que tuvo su luz eléctrica ahí. ¿Esa enseñanza le dejaron los portugueses? Así es. Mire, ok. Y por esa razón también mandó a su hijo, Víctor Vargas, a estudiar a la escuela de ingeniería de esa época, ¿no? Todavía no era universidad, era la escuela de ingenieros. Y ese señor agarra la idea de su papá y dice, pues bueno, ¿cómo puedo ayudar? Y dice que participa. Él empieza a trabajar incluso en el Ministerio de Transportes, ¿sabes? Don Víctor. Y empieza a pensar, y dice, pues ¿cómo podemos ayudar? Necesitamos hacer un túnel en Cauich. Él participa en la construcción del túnel. Algo me comentó usted. Regresamos rapidito al trabajo de esta mini hidroeléctrica. ¿Trabajaron los pobladores o esto fue una inversión del señor Vargas? Eso fue una inversión de él, la verdad. Ok. Luego llegamos más o menos a 1980 ya creo, donde el hermano de Rubén Alfaro regresa, Teófilo. Había estudiado en la Argentina y trabajaba en Electroperú. Entonces él también piensa en energía y dice, bueno, pues ¿cómo puedo ayudar? Sigue ¿cómo se llama?, un presupuesto, y se planifica la hidroeléctrica que estaba debajo de la casa del tío Leucadio. Al lado del río Cara. Ajá, sí, todavía lo he visto. Tuvo buena. Sí, yo he vivido mis buenos años. El problema surge, y eso va a ser materia de otro discurso, ¿no? Porque más o menos por esa época empiezan a secar las aguas de la laguna de Antamina y por lo tanto prácticamente quedó colapsado la hidroeléctrica de San Marcos, sin agua. El 50% del agua lo proveía Antamina. Beneficio es una irresponsabilidad total. Y de ahí ya prácticamente tuvieron que resolver con una interconexión con María Giray, ¿no? La hidroeléctrica. Es cierto, Guay, ya ¿no? Se hizo la conexión. Y mira la diferencia de profesionales de los que se hicieron profesionales sanmarquinos, el amor que han regresado y han puesto su aporte y han puesto su apoyo. Y se ha hecho cosas, ¿no? Gran diferencia con estos líderes títeres realmente que yo los llamo. El reconocimiento, por ejemplo, el caso de Arcadio, que a pesar de que había divergencia, logró aglutinar a la población para todos sus proyectos, ¿ah? Yo tuve la suerte de invitarlo al doctor cuando estaba acá en Lima a mi casa. Fue Lucho, la señora de Arcadio, de repente el hijo mayor de Arcadio estaba ahí, conversamos y empezaba a pensar en sus proyectos educativos, crear colegios, construir escuelas. Por esa razón es el que nos aceptó la invitación también, ¿ah? Y creo que esa es la parte más, digamos, medular del trabajo en los proyectos educativos. Y producto de ello es el Pachacútec de San Marcos, por ejemplo, ¿no? Que está dando muy buenos resultados, ¿no? Sí, por muchos años ha sido, pues, tiene un gran historial de grandes educadores. Que ilumina todo, sí, prácticamente. ¿Qué me dice de líder político Pedro Rodríguez? Bueno, Pedro es un operador de San Marcos del grupo de Arcadio, ¿no? El grupo de Arcadio y Pedro ingresan después de Jorge Melgarejo, que es el líder, digamos, original, ¿no?
creo que hubo una reunión de ese grupo político y los liderazgos ahí, y ahí entra pues Arcadio, y para San Marcos aparece Pedro. Un día Prácticamente no había con quién conversar, dije voy a buscar a alguien, ¿no? Quería hablar con Eliseo Vargas, que es un gran amigo, y el único abogado que vive ahí, pues prácticamente, ¿no? A ver, que me diga algo. Entonces fui a tocar la puerta, ahí había ya varios edificios nuevos, ¿ah? Toco ya la puerta. Empezaba, sí. Y no me abre pues Eliseo, sino me abre Pedro Rodríguez. Eran las 3 de la tarde más o menos. Y me dice, bueno, qué gusto, me dice. Sí, pues don Pedrito, he venido a visitarlo, le dijo, nomás ya prácticamente. Me hace pasar. He conversado desde las 3 de la tarde con él hasta las 9 de la noche. No, era una gran persona. Prácticamente era una entrevista que yo quería hacerle siempre. Pero le hice algunas preguntitas ahí, básicamente, y contó la historia, pues, por ejemplo, el tema de la expansión urbana, ¿no? Fue prácticamente una labor de película. Ahí lo escribo yo en mis apuntes ahí. Pero, pero también muchas quejas, muchas denuncias. Y entonces a Pedrito le digo, pues, oiga, don Pedrito, si usted hubiera sido abogado, ¿qué hubiera pasado? ¿A quién defendía? ¿A qué lado? Sin ser abogado usted ha hecho, pues, ha resuelto. Sí, pues mira, a mí cuántas denuncias me han hecho. Por usurpación de propiedad, porque cuando él hizo las calles, ha tenido que meter tractor. Pues, ¿no? Eso lo sé de antemano de alguien, me dijo que en ese corredor de la Plaza Chupa hacia el grifo del señor Jorge Vargas, dice que varios dueños, ¿no? Se oponían, sí. Y en una madrugada le ha dicho al tractorista, oiga, ¿sabe qué? Métale el tractor nomás hasta el fondo. Y todos. Sí, ahí no hubo mucho problema. El problema fue uno de con, los tantos con ejemplos. La familia Vargas, con, ¿cómo se llama? En el Puquio, al frente de la posta. Ya. Esa era propiedad de don Ladislao Vargas. Ya. Entonces él cuenta, dice, le habían dicho de que va a venir un tractor, y la historia del tractor también lo he escrito yo, ¿no? Porque ya, es importante, claro, pieza clave. Entonces, llega el tractor y dice, bueno, le dan por un mes, pues, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué hago? Le habla al señor Ladislao, pues, para que más o menos le ceda un pedazo. No aceptó. Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho una trama. Como don Ladicho vivía solo ahí en su casa en la Plaza de Armas, ¿ya? Le han echado candado en la noche. Él dormía temprano, pero a las 6 de la tarde le meten candado ahí para que no pueda salir. Y en la madrugada sé que han metido el tractor en su chacra, pues. Él es el que le mete un juicio, pues, a Pedro por usurpación de funciones. Pero llegaron a conversar. Mira, Ladicho, ese terreno se va a sobrevalorar, véndelo por lotes y ahí vas a ganar más bien, y también vas a beneficiar al pueblo, porque ese es prácticamente un codo que no deja pasar los camiones. Claro. Eso es una. Luego tenía que pasar por, ¿cómo se llama? En Chupa, el pedacito donde está Víctor Minaya, ese era de don Víctor Vargas. Ok, sí, de ese pedazo es que creo que había escuchado, ¿ya? Entonces ahí, ¿qué hace? Y más a este ladito donde termina la casa de Ludovico, en la misma esquina, eso era de, ¿cómo se llama? También de don Víctor. Ese pedazo más al otro lado. De, ¿no?, los Minaya. Y okay, la de cuando está Imicho, el primo Imicho. Ya, Mariluz. Ese también era de don Víctor. Claro. Ya. Bueno, entonces, ¿qué hace? Resulta que doña Chayo había sido hija de don Lamberto, pues. Ah, mire, ok. Entonces, ¿qué hace Pedro? Se va a Huari, lo lleva a Chayo y al tío Machico para que firmen una escritura de compra-venta con la municipalidad. Ya. Doña Chayo le vende a la municipalidad esos 2 pedazos. Ah, mire. ¿Ya? Y viene pues viene el juez de instrucción de Huari, ¿no? Y a Pedro lo tenían que meter preso.
Y ahí todos los Vargas se van a San Marcos, pues estaba Víctor Vargas, estaba Juan Vargas, Ladislao, toda la gente estaba ahí. Y entonces el juez ordena y dice, vamos a aplicar la ley. Más luz. Y sacan el documento de compraventa. Señor juez, le dice, doctor, aquí hay un problema, esto no es usurpación, es compraventa. ¿Por qué? Porque la señora Salomé es hija de don Lamberto Vargas, o sea, es hermano de los señores que están acá. Claro. Y por lo tanto no es usurpación. Así, a ver, trae una autorización, claro. Le entregó el papel. Y todos los hermanos, dice, desaparecieron de vergüenza porque Chayo apareció como hermana de los Vargas. Ella ya estaba casada con el tío Macedonio Mariluz. Sí. Ah, qué interesante. Por eso que, bueno, pues también era prista, pues el tío, ¿no? Sí. Bueno, esas cosas me la contó él mismo, ¿eh? Y me quedé yo pues hasta las 9 de la noche conversando de la relación empresarial, por ejemplo, con Backus y Johnson, ¿no? Esa es una historia muy bonita. Y luego con la familia Granda, pues, ¿no? A ver, 50 pues más o menos. Felipe entra a estudiar su hermano agronomía en La Molina. Y el ingeniero Abadía, que era profesor ahí, pregunta, ¿quiénes son de Huancayo y quiénes son de Ancash? Acá hay uno de Ancash y otro de Huancayo, ya muy bien. Se va a hacer un experimento de cebada maltera. Pero nadie sabía eso, pues, ¿no? Claro. Quiere decir un experimento. ¿Por qué? Porque el clima de los dos sitios, dice, era aparente para la cebada. Entonces, necesitamos cultivadores, chacras, una cosa así. Y Felipe reclama, pues dice, pero yo no tengo ninguna chacra. Oye, pero tu cuñada tiene chacra, pues le dice el otro colega, ¿no? Claro. Y por eso acepta de alguna manera contactar con el dueño de la chacra. Hacen el arreglo y le llaman a esta familia grande, lo llaman a Pedro, que es el dueño de la chacra. Y le ponen pues como empleado, pero ¿yo qué voy a hacer? Nunca he sido empleado, dice Pedro. No, ¿yo qué voy a firmar? No sé nada, caramba. Ya le dijo, bueno, vamos a nombrarle a un asistente, y ese es el Teodorico. Parece que él había estudiado algo de eso, y él es el que maneja los números, pues, ¿no? Bueno, entonces, ahí ha estado 40 años. Pero te cuento la parte final. Ya dejó la chacra Pedro, prácticamente ya tiene sus años, no podía llegar ahí y vino a descansar acá en Lima, pues. Yo recién conversé en el 2010 pues con él ahí. Ya. Oye, Pedrito, ¿y cómo andan los negocios? No, me dice, ya, eso lo he dejado la chacra, pero ahí he empezado porque Antamina, dice, ha promovido la siembra de orégano. Y no da, el orégano dice que no da. Dice, se fue hasta Arequipa a traer orégano desde Arequipa, más aclimatado ya para los 2.500 metros por ahí, ¿no? Claro, 3.000 metros. a la altura de San Marcos. Y que estaba aprendiendo, ¿ya? Pero de pasadita se fue también a Backus y Johnson, que está acá allá en Santa Anita, las oficinas están ahí, se fue a buscar semillas de cebada, pues. Entonces toca la puerta, el guachimán le abre y dice, voy a comprar cebada, ya pasa a la oficina de ventas. Y la oficina de ventas está ahí pagándola, como se llama, y un empleado antiguo lo reconoce. Don Pedro, ¿usted por acá? Sí, le dice, estoy comprando mi semilla porque mis chacras están botadas allá, ¿no? Oiga, le dice, pero yo quisiera que usted converse con el presidente del directorio. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Le dice, yo he venido a comprar mi semilla, nada más. No, dice, usted pertenece a la familia de Backus y Johnson. Tantos años de proveedor, digamos, fiel, leal. Así que de todas maneras llamaron al subgerente y lo presentaron. Ahí estaba el hijo, pues, de los Bentín. El hijo, ya los viejos habían muerto. Claro, claro. Los hijos lo han hecho pasar. Los herederos. Dice que el presidente del directorio se alegró enormemente
de haberlo, digamos, encontrado a Pedro. Se tomaron ahí unas bebidas ahí y ordenó al, ¿cómo se llama?, al asistente ahí que le devuelvan el valor de sus semillas. Y le trajo ahí como 2 cajones de cerveza de exportación para Europa, parece que tiene para que brinde con sus amigos. Ah, mire, qué buen gesto. Así terminó la relación, el encuentro con qué bonita historia. Claro. Pues. Sí, sí, es una bueno, yo tuve esa suerte de por lo menos antes que fallezca. Sí, sí. Yo, bueno, en los últimos años hemos tenido, tenemos una bonita amistad con sus hijas, claro. Y entonces me han contado ciertos fragmentos de historia, y aparte que había escuchado desde la época del APRA, mis abuelos, las obras, las hazañas de don Pedro. Entonces para mí ha sido, pues, en mi época ha sido un personaje importante, ¿no?, para San Marcos. Sí, buen líder, sí. Independientemente de la política, ¿no? Sí, de todas formas. Para hacer esto un poco ameno, le voy a comentar brevemente lo que resalta de esta historia que le voy a contar. Hubo un tal Pedro Rodríguez en Guatemala. Guatemala tiene un pueblo que se llama Antigua. Lo he visitado un par de veces y por eso me enteré de esta historia. La antigua Guatemala conserva desde su época colonial, se puede decir, desde la época Pero que... ahí estuvieron los mayas, ¿ah? Correcto. Y cuando hablábamos de los tiempos de los 1500, ¿no?, cuando pues los españoles invadieron América, entonces llegan a Guatemala, Perú, ¿no?, en ciertos tiempos parecidos, específicamente en esta ciudad que se llama Antigua, se desarrolla estas casas de madera, de fierro, de piedra, adobe, tejas, ¿no?, clásico casa colonial con sus adornos y sus cosas españolas. Entonces, ¿qué pasa? A pasar de los años, han pasado 300, 400 años, llega el modernismo, llega pues los cambios, ¿no? Estamos hablando de los 1980, 70, y todavía se conservaban estas casas y calles. Entonces, los alcaldes que allá habían pasado de la antigua Guatemala hacían lo que querían, pues, tú me das la coima, yo te doy el favor, que el otro, lo típico, ¿no? Pero llega un tal Pedro Rodríguez, o sea, la semejanza. El espíritu. Exacto, y dice, ¿saben qué? Aquí vamos a hacer una revolución. Esto era en los años 70, creo, 80, y convoca no a todo el pueblo, pero convoca a sectores o líderes de sectores del pueblo y les dice, oigan, nosotros tenemos un gran potencial. Y este alcalde había sido estudiado en Europa, había visto lo que, bueno, un hombre de mundo se dice, ¿no? Y él regresa a su natal Guatemala y les convoca y entra de alcalde y les dice, yo he visto un potencial en este pueblo. Le dice, dejemos las casas que ustedes tienen en sus barrios, en sus comunidades, creo que le llaman, hay un nombre que le llaman ahí, colonias, eso así le llaman, en sus colonias, no hagan nada más que pintarlos y arréglenle, pónganle las piedras y todo, dejen las estructuras, al menos las fachadas como están, porque esta es una mina de oro. Ustedes adentro de su casa hagan concreto, cemento, hagan lo que quieran. Y les dice, ¿dónde está el valor? Esto era en los años 70. En los siguientes 40, 30, 20, 10, 80 años vamos a tener un gran número de turistas. Y le dice, ¿y qué nos beneficia eso? Cuando ellos vengan a este pueblo, van a gastar en hotelería, en comida, en viajes, en paseos, en esto, porque esa es una mirada, como se dice, al futuro, ¿no? Y les dice, ¿y dónde está la ganancia? Nosotros, todo lo que ustedes pagan por sus negocios, sus abarrotes, sus pequeños negocios, ustedes pagan un pequeño impuesto a la municipalidad. Estos impuestos van a crecer. Y fíjense que cuando llegue este momento, nos vamos a repartir el impuesto en partes iguales.
¿no? Ustedes, en el simple hecho, es una pequeña inversión que pinten sus casas, que arreglen las tejas, que esos fierros que están despintados, arréglenlos, pónganle las plantas, déjenlo como está. Hoy en día, Guatemala, antigua Guatemala, es el primer pueblo visitado por turistas. Quizás creo que recibió un poquito más de 3.5 millones casi al año a nivel mundial. Y la gente aquí va a ver el pueblo antiguo. Sí. Por eso se llama Antigua Guatemala, porque no le han hecho ningún cambio. Lo siguen renovando y renovando. Gracias a la idea de este alcalde, ahora todos se reparten los impuestos. Vas a Chavín, una gran diferencia, hay una tranquilidad y paz, donde te sientas en su plaza de armas, caminas las calles y todavía conservan 80, 100 años de historia a su alrededor. Hay todavía tejas ahí. Sí, sí, y muy aparte de eso, se nota, bueno, aparte que es un sitio turístico, pero en Chacas mismo es día y noche, ¿no? Entonces es lamentable que uno que quiere a su pueblo y nos hubiese gustado mantener estas cosas, pero pues esta es responsabilidad, empezando desde los ciudadanos y acabando y culminando en los líderes que pues están ahí por otros términos. Hay que pedir, hay que invitar más bien para que otros también participen con este esfuerzo, y a lo mejor esa nueva generación va a hacer lo que tú estás planteando en el caso de Guatemala, ¿no? Son los que van a diseñar un nuevo San Marcos para el futuro, ¿no? Sí, sí, hay esperanzas, nada se ha perdido. De hecho, cada tiempo todo es pasajero, ¿no? Sí. Estos alcaldes, líderes, todo es pasajero, están ahí de pasada, de alquiler. Tuvimos un desgarrador ejemplo hace 2 semanas. En San Marcos había una señora que bajó de Guarimayo Alto a verse con el médico en San Marcos o a la posta, y la señora es cieguita, le tomó 3 horas de caminata para llegar a San Marcos con ayuda, y la vimos ahí en las calles de San Marcos. Entonces en quechua hablamos y le digo, ¿necesitas ayuda? Algo. Me dice, estoy tratando de ir al cura, ahí trabajaba su hija. Entonces bueno, hicimos algunas cosas en perfil bajo, lo que le compramos a ella, pero me dice, mañana tengo que regresar porque llegué a la posta médica y me han dicho que llegué tarde. Y entonces le han dicho, ya regrese mañana. Y él dijo, pero vengo de lejos. Pues a nadie le importó eso, ¿no? Y la señora no puede caminar, es ciega, está mal de salud, y en la posta que le digan, llegaste tarde, viene caminando. Y nadie le da, o sea, una oportunidad de decirse, señora ciudadana. Creo que por la parte humana, algo, ¿no? Entiendo que hay reglas y horarios, pero ni siquiera eso, yo creo que simplemente no les dio la gana. Entonces, esas son historias que dices, esto no puede pasar en un pueblo que yo he crecido y he visto cosas diferentes, ¿no? Las personas de antaño, actualmente, creo que hay muchos valores, muchos principios de por medio. Y nos tocó embarcarla a la señora, la llevamos con el carro, dijo que el paradero en tal lugar, con sus cositas ahí, la embarcamos y lamentablemente al día siguiente ella tenía que ir porque le aquejaba este dolor, ¿no? Entonces, a eso voy. Creo que ojalá la nueva generación tenga un poco más de empatía. Estamos haciendo más temas, se viene Ancash, se viene otros temas de la historia del Perú, algunos temas que usted domina. Estaremos en otras reuniones, pero hasta ahora muchas gracias por su tiempo, por su dedicación, su enseñanza, su conocimiento.